¿Qué tal, amigos? Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. El día de hoy nos encontramos en las oficinas del Procurador Fiscal Federal, el maestro Carlos Romero Aranda, quien tendrá una conversación con nosotros sumamente interesante. Después del corte, continuamos. Regresamos de corte, amigos. Arquitectura aduanera, comercio exterior de sus cimientos. Carlos, pues, qué más que agradecerte que nos recibas aquí en tus instalaciones. Pues de verdad un placer y privilegio poder conversar contigo. Bienvenido a nuestro programa. Te van a escuchar desde México hasta Brasil. Es algo que lo que está sucediendo con la Cuarta Transformación y los cambios que están impulsando, pues han llamado mucho la atención. Y pues la intención es que las personas que nos siguen y nos escuchan, pues conozcan de tu viva voz todo lo que ha pasado atrás del decreto y lo que me platicabas antes de iniciar el programa de las reformas que vienen en camino, y pues bienvenido. En efecto, la Cuarta Transformación ha traído ciertos cambios de una política fiscal, una política criminal fiscal, que van a permitir de una u otra manera el mejorar la recaudación y el que todo el mundo pueda cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales, además de saber que el dinero ya se va a gastar adecuadamente y no se va a robar al mismo. Sí, de hecho el uso del recurso público de manera eficiente pues es algo que también alienta a que el contribuyente lleve a cabo sus aportaciones en tiempo y forma. Y bueno, y recuerdo que en el proceso cuando gana el presidente Andrés Manuel López Obrador y empiezas con el diseño del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte, ¿no? Pues traías un dilema en cuanto a cuáles iban a ser las características y pues termina compactándose y presentándose, ¿no? ¿Y qué pasa atrás del decreto? ¿Qué sucede cuando estabas haciendo las consultas o el diseño? ¿Por qué se configura de esa manera? El señor presidente nos encomendó precisamente el iniciar un instrumento jurídico con el cual pudiéramos darle a la frontera norte un beneficio consistente en tener una tasa menor de una u otra manera en materia de impuestos sobre la renta, en materia de impuesto al valor agregado. A nosotros, y más como defensores jurídicos de la Secretaría, nos preocupaba mucho el que no se fuera a controvertir el mismo. Después de hacer diversos análisis jurídicos, llegamos a la conclusión que un decreto de estímulos fiscales era lo correcto, con lo cual íbamos a minimizar la promoción de medios de defensa. Un tema que también fue importante es que el que sea optativo es un régimen opcional y de beneficio, un decreto opcional y que te da muchos beneficios. Si no te gusta el esquema que te están proponiendo, vete al régimen general. Entonces eso nos ayudó mucho a pensar en un beneficio mayor, dado de que no íbamos a tener prácticamente contingencias en razón de estos medios de defensa que posiblemente se presenten, pero van a ser mínimos. Sí, se reduce, ¿no? Creo que estabas en el dilema, y de hecho también hasta la configuración de la superficie se viene transformando, porque en un principio la superficie que se tenía considerada fue distinta a la que ya estos 43 municipios en 6 estados, que ya tienen una configuración con ciertas características de integración hasta para poder ofertar mejores productos al extranjero, ¿no? Ese proceso, ¿cómo se desarrolla? Bueno, aquí fue una comisión intersecretarial en Economía, Desarrollo Territorial, Hacienda propiamente. Empezamos a trabajar en el proyecto. Entonces, propiamente la Secretaría de Desarrollo Territorial es en donde se empieza a delimitar cuáles son las zonas que van a tener mayor crecimiento y por los cuales debemos de abocar la aplicación del decreto. La Secretaría de Economía analizó qué actividades son las que se debían de fomentar, y la Secretaría de Hacienda el diseño del instrumento jurídico y la cuantificación de los estímulos fiscales, de modo de que impactaran lo menos posible en las arcas federales. Y de hecho, pues la intención es que con eso también se desarrolle mayor productividad, que detonarían un mayor, o sea, sí se prevé que detonen mayor captación de impuestos al generarse una productividad mayor en cuanto a ventas. O sea, la fórmula sí va a llegar un momento en el que va a generar este retorno, digamos, de inversión que está haciendo el gobierno federal. En una primera instancia, yo creo que la recaudación no va a ser tan óptima como venía dándose, pero en el corto, mediano y largo plazo
al haber mayor inversión, al haber mejores condiciones para generar empleos, para que haya crecimiento económico, para que haya desarrollo, obviamente eso va a generar una mayor recaudación, un mayor crecimiento para la zona, un desarrollo y por lo tanto un mejor bienestar para la población. A mí particularmente me gustó el decreto, ¿no? Porque ves que se da la reforma fiscal en Estados Unidos, que forma parte de la motivación, de la exposición de motivos del decreto que diseñaste en cuanto a la reducción de los impuestos en Estados Unidos, y sobre todo porque en esta franja norte muchos son ciudadanos mexicanos y americanos, y esa reducción de Estados Unidos pudo haber atraído la repatriación de capitales hacia Norteamérica, ¿no? Bajo este esquema, esos ciudadanos, ¿no?, que tienen esta reducción de impuestos sobre la renta, que son empresarios mexicanos, ¿ustedes los identificaron como una posibilidad de retorno de capitales y de inversión en la frontera norte? Aquí lo que nos interesaba es hacer atractiva la zona. O sea, al final de cuentas, se están poniendo diversas barreras. El señor presidente está delineando una política de generación de empleos de modo de frenar la emigración a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que haya empleos por franjas. Y la última franja es la región norte del país. Entonces, si lo haces atractivo, si eso te genera empleos, al final de cuentas, los emigrantes se van a ir, pero por opción, porque quieren irse, no porque se tengan que ir, porque oportunidades sí va a haber. Y con esto generas empleos, atraes al inversionista a que venga al territorio, les das condiciones. De lo que yo tengo registrado, nunca se había dado algo tan completo que sea el bajar el impuesto sobre la renta, el bajar el impuesto al valor agregado, el que tengas un beneficio en el costo de las gasolinas y que aparte se suba al doble el salario mínimo. Entonces, creo que es un esquema global que va a dar un crecimiento adecuado y creo que las expectativas que generó se van a cumplir. De hecho, es un ecosistema muy interesante. En la conversación que nos hiciste a favor de tener en Tijuana, pues uno de los puntos es que con este esquema de reducción de IVA, lo manifestabas tú y el subprocurador Gerardo del Rey, se buscaba también atraer el consumidor de Norteamérica a que llevara más productos orgullosamente mexicanos y los comprara y los consumiera. Entonces esto pudiera también generar una atracción de compradores extranjeros en esta zona. Y el otro punto que también recuerdo comentabas era en cuanto al apoyo decidido que ustedes tienen para la industria mexicana, ¿no? Porque es un decreto que beneficia en cuanto a la reducción del ISR a las IMEX industriales nacionales, ¿no? ¿Es correcto? A nosotros nos interesa el apoyar a la industria mexicana, al comercio mexicano, porque al final de cuentas, si tú lo apoyas, tanto el capital como los trabajadores no tienen que irse a otro lado. Si aquí tú das condiciones, si tú das desarrollo, si das buenos empleos, en primer lugar lo que vas a frenar es la migración, en segundo lugar vas a generar bienestar y en tercer lugar vas a hacer un lugar más seguro. Pues voy a mandar a corte, me dice el productor que tengo que mandar a corte. Bueno, amigos, Arquitectura Aduanera, estamos con el arquitecto del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte. Regresamos después del corte porque tenemos una plática muy interesante en cuanto al tema penal fiscal y lo que se viene en las condiciones que ustedes van a establecer. Regresamos después del corte, amigos. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube.
Regresamos de corte. Arquitectura aduanera, comercio exterior de sus cimientos. Nos encontramos aquí con el Procurador Fiscal Federal, el defensor de Hacienda, el defensor del fisco, el que se encarga de ver que las normas y las leyes se cumplan, ¿no? Dentro de tus actividades en cuanto al diseño y las facultades y atribuciones que tiene la Procuraduría se encuentran para que también lo ubiquen quien te está escuchando del otro lado, ¿no? O sea, tus atribuciones, ¿cuáles son? Qué bueno que me preguntas esto, Octavio, porque la Procuraduría Fiscal es el consultor jurídico de la Secretaría de Hacienda. Dentro de la Procuraduría tenemos 4 subprocuradurías. Una que ve amparos, que es la defensa jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en todos los juicios en donde la Secretaría de Hacienda o en leyes, en amparos contra leyes, donde el presidente de la República promulgó leyes fiscales, defendemos a las autoridades. Hay otra subprocuraduría que es la de legislación y consulta. En esa subprocuraduría se ve todo el diseño y todas las consultas que se tienen que hacer, y es la que encausa el procedimiento hasta que se manda al Ejecutivo Federal para la firma de las iniciativas de ley. Es el área donde se lleva a cabo también todo el procedimiento del presupuesto de egresos y la ley de ingresos cada año. Y se resuelven consultas de las entidades públicas que tienen algún cuestionamiento, que quieren que se les interprete alguna ley o quieren que se fije algún criterio. Tenemos otra también que es legislación y consulta financiera, en donde se hacen todos los análisis jurídicos y se llevan a cabo también todos los procedimientos para las leyes financieras y se resuelven consultas y se interpretan leyes en materia financiera. Y otra última que es digamos, la más aguerrida, que es la subprocuraduría de investigaciones. En esa se persiguen los delitos fiscales y financieros. Y esa subprocuraduría tiene especial relevancia. El presidente de la República ha establecido que todo mundo, al gastarse adecuadamente, perdón la redundancia, el gasto público, tiene que pagar y contribuir debidamente al mismo. Esto es, que ya no sea propiamente una obligación, sino al ver que tu dinero se está gastando correctamente, debes contribuir. Pero si vamos a la confianza, si vamos al que cumplamos debidamente, si vamos al que ya no se van a robar el dinero y te vamos a tener confianza, tú tienes que responder esa confianza. Pero si no respondes esa confianza, el Estado va a tener los medios coercitivos para sancionar. Te voy a poner el ejemplo. Las empresas factureras, para ser específico en estos casos, se han encargado de minimizar la recaudación en muchas franjas productivas. Esto es, estos esquemas, incluso desde el propio gobierno, como comúnmente se llamaba la estafa maestra, fue orquestada desde entes gubernamentales para erosionar la carga fiscal. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que acabar y es lo que tenemos que atacar. Está en el Senado de la República una reforma legal en donde vamos a equiparar a todos los grupos que se encargan de operar estos esquemas de facturación apócrifo o de outsourcing ilegal, equipararlos a la delincuencia organizada. Esto es para que estén en un estado de excepción y con ellos no tenga el Estado ninguna piedad por todo el daño que ocasionan a sus instituciones. El que produce estos esquemas no va a tener derecho a una libertad caucional o va a poder gozar el procedimiento en libertad. Aquí vamos a pedir la prisión preventiva oficiosa. Incluso al que consume estos productos, es decir, el que compra las facturas o el que contrata estos servicios, también va a tener sanciones. Posiblemente también con prisión preventiva oficiosa, pero aquí dando la oportunidad a que si se regularizan al 100%, no tengamos que recurrir a medios coercitivos, es decir, que no tengan que pisar la cárcel siempre y cuando se regularicen. Tenemos que tener un equilibrio entre la criminalidad y la recaudación, y es lo que nosotros vamos a buscar. Entonces, sí es muy importante el mensaje que se quiere mandar de fortaleza, de que no vamos a permitir que se siga defraudando fiscalmente.
A mí me parece muy interesante porque iniciaste con algo en el que los impuestos que nosotros por obligación constitucional tenemos que aportar para contribuir al crecimiento del país se van a aplicar de manera eficiente. Entonces esa es una parte que se van a ver que son realidad. Luego entonces todos tenemos que contribuir y se van a incrementar lo que serían las sanciones y las infracciones en materia penal, pero con ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre el no quieres tener las cárceles llenas de empresarios, sino lo quieres que los empresarios se puedan regularizar y puedan estar cumpliendo con sus atribuciones fiscales. Es así como lo estaría entendiendo. Que tú lo estás mencionando. No queremos empresarios en la cárcel, queremos empresarios que produzcan. Si cometieron un error, si se adhirieron estos esquemas en forma equivocada, regularízate. Si no te regularizas, sí vas a tener sanciones penales. Pero si te regularizas, te damos la oportunidad. Pero tú lo has dicho, empresarios, los que crean estos esquemas de facturación, los que crean estos esquemas de outsourcing, son delincuentes. Son las planeaciones fiscales agresivas, ¿no? Las que y entonces tienes ese equilibrio para identificar quién fue delincuenciales. ¿Quién generó la enfermedad para dar la medicina, ¿no? Y el que se tomó la medicina, bueno, tiene un tratamiento distinto. Y aquí una duda, y que tú lo planteaste también, que son esquemas que también ha sido la estafa maestra. Entonces, en la misma proporción de las sanciones, en estos esquemas de fantasmas y de outsourcing, se va a tener esa misma proporción de sanción en el caso del funcionario público, ¿no? Que se equivoque en esos procedimientos que establezca y que instaure en contra de los empresarios. Ya ves que luego sucede que hay algunos errores o deficiencias. Y he visto mucho en el seguimiento que hemos dado a las conferencias de prensa del presidente de la República, que trae una tendencia en la cual todos entramos un esquema de cero corrupción. Entonces ahí también tienes una fórmula que estés planteando a los servidores públicos que también se hayan prestado o se presten. Es que hay que hacer una diferenciación. Tú estás hablando el que haya cometido el error. Cuando hay error, no hay un dolo, no hay una mala intención. Correcto. Ahí hay que diferenciar entre el dolo o la mala intención a cuando es un error, un caso fortuito. Entonces, en el caso que sí haya dolo o que haya una mala intención de hacerlo, que sí haya una intencionalidad en cometer esa acción, estamos hablando de un delito y es un delito de corrupción. Correcto. Entonces, eso va a ser sancionado y a partir del 1 de julio se acabó la corrupción. Y tenemos que demostrarlo a través de las instituciones y tenemos que limpiar todo. Pues es muy interesante de verdad, y este equilibrio creo que no tiene precedentes en cuanto a la propuesta que ustedes están presentando. Se encuentra ya en la ruta del proceso legislativo esta reforma, ¿no? Tenemos pensado más o menos cuándo pudiera ya materializarse la reforma para que pudiera que tuvieras más herramientas para ejercer tus atribuciones. Hemos tenido diversas pláticas con los legisladores y ellos están muy conscientes también de esta problemática y de lo que nos han platicado posiblemente lo vayan a resolver en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Y esperemos que así sea para poder contar con las herramientas necesarias para perseguir los delitos fiscales y financieros. Pues el fiscal de hierro. El fiscal de hierro, ¿no? El fiscal de Hacienda. Al final de cuentas, el abogado de Hacienda que va a tener que perseguir estos delitos. Después del corte seguimos. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Regresamos de corte, amigos. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Carlos, en el corte estamos platicando un tanto del equilibrio que se va a buscar, la forma en la que se le ve al empresario, ¿no? y cómo va a funcionar. Y también me platicabas de manera muy interesante, o sea, tu trabajo es extenuante. O sea, me gustaría mucho que nos platicaras un día normal del Procurador Fiscal Federal. Bueno, depende del día.
porque hay días, en días pasados, hubo ocasiones que desde las 5:30 de la mañana teníamos que acompañar al señor presidente al Consejo de Seguridad. Entonces, es delicado empezar desde tan temprano, pero siempre es bueno también tener la parte de cómo está, acompañar al presidente en estos procesos. Después venimos a la oficina y hay que tener también la parte de los asuntos penales, cómo van caminando, qué procedimientos tenemos, porque sí es importante estar al día en esos temas. Hay temas también que para mí son muy importantes, que es los temas de amparo, porque un amparo que se pueda perder de una cantidad importante significa mucho dinero en relación a la recaudación o en relación a las devoluciones. Entonces, sí es muy importante y hay que darle un seguimiento muy cercano a esos temas. Entonces, sí son jornadas muy largas, pero pues ya tendremos mucho tiempo para descansar. Y eso es interesante, porque luego uno está del otro lado y dice, bueno, no tienen tantas responsabilidades, y al contrario, o sea, recaen en tus hombros la responsabilidad de todos los temas de litigiosos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por lo que veo también están en leyes y en el diseño y en temas penales. Y ahora, el equilibrio, o sea, identificar el que se porta mal con dolo del que comete un error, ¿cómo lo van ustedes a sopesar? Mira, yo quiero dejar muy claro, y es un sesgo que yo quiero dejar en la Procuraduría. Tenemos que tener un lado humano. O sea, un contribuyente no puede ser un número. Te hacía yo la distinción entre el contribuyente organizado, el contribuyente que compró el producto, pero que al final de cuentas sabía lo que estaba haciendo, y el contribuyente normal, que por una mala administración, por una mala operación o por cuestiones fortuitas, incumple con sus obligaciones fiscales. Entonces, hay que apoyar también. O sea, no todo contribuyente que debe es un contribuyente malo. O sea, al final de cuentas hay que analizarlo. Y es lo que tenemos que sopesar. Tiene que haber un equilibrio entre la sanción penal, entre la política criminal y la política recaudatoria. No todo es el que todos los contribuyentes delictivos vayan a la cárcel, sino también tenemos que considerar que tienen que contribuir a sus obligaciones. Antes la legislación fiscal establecía que los delitos fiscales corrían por cuerda separada del pago de los juicios fiscales. Entonces, no, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Una cosa es la conducta, pero también tiene que ver el pago. Tenemos que tener los dos conceptos unidos para poder tener un equilibrio. Entonces, sí queremos dejar patente en esta administración que se cambió, que tenemos que mejorar, que tenemos que perseguir a los delitos fiscales, pero tenemos que tener un equilibrio con el lado humano. Claro, no, me parece muy, muy interesante. Y en este concepto, procurador, ese equilibrio obviamente va a tener conjugado un esquema de cumplimiento fiscal más simple. O sea, porque es la parte, muchas veces tú lo has escuchado, ¿no? Antes de ser procurador, en algún momento lo conversamos, que luego era complicado el que cumplieran cierto sector de los empresarios. Entonces entiendo que también la política que se está queriendo impulsar es buscar esquemas más sencillos en cuestiones de tramitología y de redes y de sistema electrónico, para que no exista el pretexto de que fue muy difícil. En la mañana estábamos en una reunión comentando eso. Hay quien tiene la percepción que sigue siendo difícil pagar impuestos en México. Entonces, ¿esa parte la están ustedes también equilibrando? La instrucción del señor presidente es hacer mucho más accesible el pago de contribuciones. Si tú accedes fácilmente al pago de contribuciones, manifiestas los ingresos y pagas lo que corresponde, bueno, se convierte mucho más sano, y con esa cultura contributiva el poder fiscalizar. Si todo el mundo cumple, presenta sus declaraciones y contribuye, pues realmente la parte coercitiva se va disminuyendo. Entonces, sí tenemos que llegar a ese ideal, que es el que todo el mundo pague voluntariamente lo que debe, lo que le corresponde en materia fiscal. Y es muy interesante porque de esa manera entras realmente un esquema de administración y te puedes focalizar en actividades especiales, que son las que está señalando, ¿no? En estos que identifican ustedes que han lesionado al fisco federal de manera sistemática y gradual desde cualquier esfera, ¿no? Pues no sé si quieras algo que agregar. Antes que nada, agradeciéndoles el que nos hayan visitado, el que estén aquí con nosotros, el que sepan que siempre tienen una puerta abierta y que podemos dialogar.
Eso es importantísimo como autoridad y con los diversos entes fiscales, digamos. Y por el otro lado, pues sí, mandar un mensaje de que tenemos que cumplir. Esto ya cambió. Tenemos que contribuir al gasto público de manera voluntaria. Ya los esquemas de facturación y todo lo que había se acabó. No los vamos a permitir. Pues te agradecemos que nos hayas recibido, ¿no? Nos deja a todos una lección y un buen mensaje. Nos vemos en el próximo programa, Arquitectura Aduanera, Comercio Exterior de sus Cimientos. Hasta luego, amigos, aquí en la oficina del Procurador Fiscal Federal, Carlos Romero Aranda.